sabe en qué momento y el grado de daño que va a producir. Y la sensación, yo digo sensación porque no puedo demostrarlo, por lo menos todavía periodísticamente, es que en La Plata no se previó, o alguien no previó el peor escenario posible. Hablando desde el punto de vista meteorológico, Sí. digamos, hay quizás un grado de diferencia en la previsibilidad, digamos, de lo que tiene que ver un huracán y como el evento que tuvimos que afectó tanto a la ciudad de Buenos Aires como a la ciudad de La Plata. Un huracán, generalmente uno con varios días de anticipación, ya sabe, digamos, la posible trayectoria que puede llegar a tener, ya sabe más o menos qué zonas puede llegar a afectar. Lo que sí es cierto, muchas veces hay errores, porque digamos uno dice, bueno, la trayectoria puede estar en esta banda, según por dónde vaya, y a veces los daños son menores que los previstos incluso. A veces los daños son menores, a veces el huracán pierde intensidad mucho antes de tocar tierra. Y bueno, lo que pasa es que justamente la gente que está acostumbrada a esos grandes fenómenos se prepara para lo peor. Y si no pasa nada, o sea, porque hay mucha inversión también para prepararse para el peor escenario. Y si no pasa nada, eso no lo toma como un error, lo toma como una ganancia también. Me preparé, no pasó nada, mejor. Bien. Los eventos que afectaron tanto a la ciudad de Buenos Aires como a la ciudad de La Plata son fenómenos de escala mucho más chica que la escala de un huracán. Por lo tanto, a nivel mundial, ese tipo de fenómenos tiene una previsibilidad mucho menor. Uno no lo puede anticipar con muchos días de anticipación. Con digamos, 48 horas de anticipación o 24 horas de anticipación, sí se pudo prever, digamos, que iba a haber una zona amplia donde la precipitación acumulada podía ser superior a los 100 milímetros. Y eso ya es grave. Sí. Y eso ya puede llevar a ser grave y eso estaba anunciado en un área muy grande. Después, en realidad... Perdón que interrumpa, para ir precisando. ¿En qué área estaba anunciada y cuándo? Estaba para, digamos, parte del centro y apenas norte del país, digamos, en la franja central del país, básicamente. Después sí salió una alerta a corto plazo, pero el evento de la capital fue a las 3 de la mañana, o sea, comenzó a llover, digamos, más intensamente a partir de las 3 de la mañana, por lo tanto, ahí toda la población estaba descansando, durmiendo, por lo tanto, el alerta, digamos, llegó a los organismos que tienen que actuar, a la protección civil. ¿Llegó a qué hora en la capital y a qué hora en La Plata? ¿Se sabe eso ya? En particular, en la zona de la capital llegó, digamos, se difundió al partir cerca de las 3 de la mañana, salió del servicio meteorológico y en general, cuando salió afectando a la zona de la capital federal, ahí hay una llamada, ahí sale directamente con protección civil de la ciudad de Buenos Aires y salió telefónicamente, salió la alerta. Independientemente le va a llegar por los carriles de comunicación de alertas, ¿sí? Y ahí se tienen que disparar todos los mecanismos. Para pronosticar este tipo de fenómenos y decir exactamente, o lo más certeramente qué área van a afectar, porque la alerta salió no para el barrio de Saavedra, Núñez, Belgrano, salió por un área mucho más grande, porque la cantidad de precipitación uno no puede determinar exactamente bien dónde va a caer, por más que tenga el mejor radar. ¿Sí? ¿Y en La Plata, tipo de fenómenos. Y en La Plata ahí es un poco más complicado. Hubo una alerta que salió, pero que no afectaba, que no tomaba un aviso a corto plazo, perdón, donde el área específicamente no tocaba a la zona de La Plata, ¿sí? Entonces, o sea, quedó cerca. Porque, bueno, digamos, se previó que la tormenta se iba a desarrollar de una manera diferente, digamos. También, digamos, este tipo de tormentas se desarrollan en poco tiempo, ¿sí? Entonces uno, digamos, ahí la información de radar no estaba... O sea, para pronosticar este tipo de tormentas, básicamente uno se tiene que basar en las observaciones, ¿sí? Y las imágenes de satélite, las imágenes de radar son los datos observados, digamos, el sensoriamiento remoto, digamos, es el que uno generalmente tiene que utilizar para hacer este tipo de pronósticos. Y también puede haber algún error. Por lo tanto, uno debe decir, bueno, había un pronóstico, digamos, de un área mucho más extendida, el alerta específicamente no tocaba la ciudad de La Plata, pero, bueno, cuando empezó a llover, digamos, el agua subió más rápidamente, particularmente en la ciudad de La Plata hubo mucha precipitación, es el récord histórico, por lo menos de que el Servicio Meteorológico tiene registros. Y lo que pasa también, por ejemplo, la estación del Servicio Meteorológico está posicionada en el aeródromo y ese fue el récord, digamos, para esa estación que pertenece al Servicio Meteorológico con 181 milímetros. No, el aeródromo está justamente
para el otro sector de La Plata. Para el otro lado. A unos 5 kilómetros aproximadamente. Bien, cerca. ¿Cuánto llovió, digamos, en el centro de la ciudad? Bueno, está la estación de la universidad, que, bueno, tuvo un registro de unos 300 milímetros. No es un dato oficial de servicio meteorológico, pero bueno, uno lo puede tomar, digamos, bueno, llovió una gran cantidad de agua, y la otra cosa que uno tiene que ver en realidad es las áreas vulnerables, digamos. ¿Qué áreas son vulnerables? Ahí vamos, enganchamos. Ahí vamos. Exactamente. Antonio, tu análisis sobre ese punto, si querés, sobre Desde el área el vulnerable. punto de vista urbanístico, Sí. son 2 desastres anunciados. El caso de La Plata es el más claro. Sí. Es decir, y el más claro y además anunciado previamente, en el 2008, hubo algunas lluvias de alguna importancia, nada espantoso, pero lluvias de alguna importancia que inundaron Villa Elisa y Citibel. Y en ese momento los vecinos salieron a reclamar que la autopista Buenos Aires-La Plata estaba funcionando como un dique y que los había inundado. Claro. De modo que tenemos todo el escenario. O sea, la que, ciudad de La Plata... La Plata no escurría bien por la autopista, si te entiendo, ¿es así? La zona... Esa zona. Esa zona. Esa zona no escurría bien porque la autopista ponía un tope al nosotros agua. tenemos Ciudad de La Plata, casco histórico fundado en un lugar precioso, el lugar ideal, bien pensado. Sí, sí. La ciudad crece hacia abajo. Claro. Los suburbios crecen hacia abajo. Zona baja, 300 milímetros y una pared que impide que el agua salga. Claro. Ahora, los arquitectos y urbanistas de La Plata hacía años que venían diciendo el arroyo El Gato va a desbordar, y cuando desborde el arroyo El Gato, la autopista no tiene desagües suficientes. Entonces, el escenario estaba ahí. Sí. Faltaba una lluvia importante. Sí, sí, sí. Si agregamos que en vez de una lluvia importante fue una lluvia catastrófica, extraordinaria, tenemos la cantidad de muertes provocada e, insisto, anunciada. Aquí hay que trabajar sobre el tema de qué pasa con los decisores que no saben qué hacer con las advertencias, que no saben qué hacer con los anuncios. Pero para alguien que estuviera en tema, el desastre estaba ahí, a la vista, o sea, aquí esperando que lloviera. Hay una cuestión de último momento, pero lo que vos estás diciendo es que hay una construcción Hay una construcción, histórica, claro. Histórica y social. De acuerdo que en Santiago pasó lo mismo. En Santiago de Chile también. Se asfalta. Digo, cuando digo se asfalta, estoy hablando de construcción, no estoy hablando contra el asfalto, digo. Claro. Sin considerar hacia dónde escurría Santiago. En Santiago llueve poco, mucho menos que Buenos Aires y alrededores, digo. Pero cada vez que llovió, el desastre va siempre a los barrios bajos. O en Río de Janeiro el desastre está en Los Morros, por supuesto, que es el que se desmorona primero. O sea que eso era previsible, digamos. El trazado tenía previsibilidad de daños posibles. Solo podía conducir al desastre. Es decir, zona baja, acumulación de población, un desagüe que terminaba en una pared. Bueno, cuando hubiera una lluvia excepcional, íbamos a tener muertes. Es que además hay una idea falsa de La Plata. Hay una especie de estereotipo de La Plata, que es el que vos decís, como una ciudad como un centro chiquitito. Estamos hablando de un partido de la provincia de Buenos Aires de casi 700.000 habitantes. Claro. No estamos hablando de un pequeño centro urbano, que es el original de Dardo Rocha, en todo caso. Estamos hablando de otra situación distinta. ¿Y de ahora en adelante qué? En términos de previsibilidad de trazado, porque si estos problemas están, puede volver a pasar lo que pasó. Mañana. Y en términos de cómo actuar ante urgencias, en términos de las dos cosas, ¿cómo lo ven? Sí, yo creo que tienen las dos cosas son para tratamiento a mediano o largo plazo. Uno tiene que empezar hoy. Pero uno tiene que empezar. Uno tiene que empezar hoy. Si no, a largo plazo es indefinido. Por supuesto, no largo. pero uno tiene que empezar. Y el momento de empezar es hablando de lo que pasó en la capital, hablando de lo que pasó en La Plata y de lo que puede pasar y lo que ha pasado ya también en muchas otras ciudades, digamos, ¿no? Entre una ola de precipitaciones intensas o crecidas repentinas de ríos, no porque llueve en el mismo lugar, sino que porque llovió en la cuenca alta de la cuenca, entonces, en la parte alta de la cuenca. Entonces, lo que uno, digamos, debería tratar de trabajar y de construir es de un sistema nacional de alertas. Hablando de un sistema nacional de alertas, ya sea desde el punto de vista meteorológico, hidrológico, vulcanológico, ¿no? Porque uno, digamos, pensando en alertas, uno tiene que pensar en toda la gama de posibles eventos que puedan afectar
a la vida humana. Perdón, y cómo accionar emergencias químicas también, claro. por supuesto. Sí, un choque de dos camiones en la Panamericana cargado con puede generar un caos gases, tremendo sí. si uno no está preparado cómo actuar, hacia dónde se tiene que evacuar a la población, o sea, cuáles son los cuidados. Entonces me parece que este debe ser el punto de partida y, digamos, y todos los organismos intervinientes y el actor político, digamos, y tiene que ser una política de Estado, porque esto va a trascender a los gobiernos, Sí, ya sí. sea los gobiernos municipales, provinciales, quizás también nacionales. Entonces, tiene que ser un punto de partida y trabajar coordinadamente todos los organismos, los que tengan que ver con la vulcanología, el servicio meteorológico, la defensa civil, las fuerzas de seguridad, la gente de recursos hídricos, los geólogos, los hidrólogos. Sí, las comunicaciones. Que Las fallaron aquí comunicaciones. también. Otro tema importante es cómo se comunica el alerta de una forma segura, ¿sí? Bueno, ahí agregamos otro punto, porque yo me refería a las comunicaciones instrumentalmente después de la alerta. No, estamos hablando de la difusión y de la comunicación. Entonces, Exactamente, agregamos más difusión y temas. comunicación, que las dos son importantes, porque sí. El servicio meteorológico larga la alerta. Tiene todo un mecanismo de difusión. Yo les digo, perdón, la interrupción. Uno cuando escucha la alerta, que se escucha tanto, y en algún momento alguien me explicó que en realidad la alerta estaba cuando alguno de los gobiernos da la alerta, lo hace para cubrirse, o políticamente o desde el punto de vista de los seguros, porque yo avisé. Con lo cual la alerta deja de ser alerta, porque uno tiene naturalizado que si va a haber lluvia fuerte es alerta. ¿Cómo se puede hacer para graduar eso? Si no, esto es, a ver, alerta en serio. Esto Generalmente es las alertas, digamos, lo que pasa es cuando puede haber una alerta o por o sea, depende el tipo de alerta y hay que ver, dependiendo también de la situación. A veces uno no sabe, digamos, si pueden ser lluvias excepcionales o vientos fuertes, ¿sí? Donde eso también depende de cada lugar. Uno está hablando, ya que 50 milímetros puede no ser importante en una ciudad, pero en 50 milímetros otra ciudad, o 20 milímetros inclusive en otro lugar es importante. Entonces hay que trabajar sobre esos mapas de riesgo y la vulnerabilidad y hay que aceitar todo ese proceso entre diferentes actores y tratar de todos ir a un objetivo común. Antonio, antes de tu respuesta sobre previsibilidad, el caso del barrio Mitre en Parque Saavedra, ¿también era anunciado desde el punto de vista de planificación? Digamos que todas las zonas bajas son zonas que reciben agua. Entonces, lo que hemos tenido en Ciudad de Buenos Aires fue un negocio inmobiliario inaugurado por el intendente Crespo en 1886, cuando coloca en la zona baja, en la zona inundable del arroyo Maldonado, funda Villa Crespo. A partir de ahí, todo lo que se funda, se establece, se consolida en zonas bajas, se va a inundar. Se va a inundar y se generó esta cosa alocada de primero metemos a la gente adentro del arroyo y después hacemos grandes inversiones para sacar el arroyo de ese lugar, con lo cual más o menos se logran algunos paliativos, pero... Y ahora vamos al otro punto. Entonces, ¿y ahora qué desde el punto de vista de la previsión urbanística? De la previsión urbanística yo creo que lo primero ya es evaluar, así como, al menos en opinión mía, un mal diseño de la autopista nos causó 50 muertos. Bueno, empezar a evaluar, es decir, más allá de lo obvio que es empezar a hacerle desagües a esa autopista, empezar a evaluar sobre la base de una expectativa de eventos extremos que otras infraestructuras pueden ocasionar problemas parecidos. No puede ser que uno se dé cuenta, había un problema, entonces 5 muertos. Había otro problema después de los muertos. Hay que evaluarlo antes de que muera más gente, por errores de infraestructura, porque se ahorraron desagües o ese tipo de cosas. Creo que necesitamos un balance, una especie de auditoría técnica del conjunto de infraestructura, a ver en qué condiciones está y si puede responder o no a eventos extremos. Esto es inmediato. Esto es lo primero. Después, bueno, empezar... ¿Y eso demora cuánto?
una auditoría de ese tipo? Depende de las ganas. Sí, pero de digamos, hacerla. a ver, pongamos lo que hablamos recién. Depende de las ganas de Digamos hacerla. que En el están las caso de la ganas, está la autopista, inversión y están los recursos. la autopista Sí. Buenos Aires-La Plata, 10 minutos. Ay, caramba, esto tiene que ser más grande. Esto era obvio. ¿Qué hay que hacer en en la otros autopista, casos, por ejemplo? diseñar desagües más grandes. Sí. Así de pavote. Lugares por donde drene el Por agua. donde pase el agua. En vez Es de decir, indicarse. necesitamos 1 millón de respuestas pavotas de sentido común. Sí, sí, Esto es lo que nos falta. sí. Concretas. Concretas. Vos decís así de pavotas, son sentido- concretas. Concretas, Es de eso. sentido común, como por ejemplo, hablamos en alguna... Sería como un techo sin pluviales, si no. Sí, Los techos tienen pluviales. claro. Y hablábamos Los en una patios. reunión hace poco la necesidad de cambios en los códigos de edificación y de planeamiento urbano para que en la zona inundable no haya cámaras eléctricas subterráneas. Claro. Porque se inunda y la gente se queda sin luz. Entonces, ¿qué tal si levantamos las cámaras de electricidad? Es decir, necesitamos muchas estrategias de adaptación, de reconocimiento de que los problemas existen. ¿Vos diste clase estos días? ¿En Sí. arquitectura? Di clase en el CBC, en el En el CBC de CBC, la en UBA. arquitectura no. Hablé de esto, claro. En el CBC hablaste de esto. ¿Con qué respuesta? Más allá Y digamos de la que- tristeza, de la indignación, digo, ¿con qué respuesta desde el punto de vista del análisis, digo, de la curiosidad? Digamos que los chicos estaban tan invadidos con la publicidad fácil. Sí, Se inunda todo porque la gente tiró las bolsitas de basura taparon Tapan, los desagües sí. y murió un montón de gente. Y no parece que sean solo las sí. bolsitas de basura. Vos entonces dijiste, Entonces, miren, es un poco más complejo esto. Analizar el proceso Sí. histórico por el cual el negocio inmobiliario mete a la gente en los cauces de los arroyos y después se inventa lo de las bolsitas de basura Sí, sí. para zafar. Bueno, caramba, es abrirle la cabeza a la gente, que es lo que un docente debería hacer. Tiene que hacer. En tu caso, ¿cómo fue la repercusión más allá en tu trabajo y más allá de tu Y trabajo? desde el punto estos de vista días? meteorológico, digamos, uno se sintió realmente sorprendido porque la situación meteorológicamente, digamos, si bien se sabía que podrían haber grandes precipitaciones, extrañó, digamos, la cantidad de agua que cayó. Realmente, los más de 150 milímetros en un área muy extendida porque llovieron tanto, hasta en San Fernando con 185 milímetros, Sí. digamos, en un área muy grande cayó mucha cantidad de agua y unas horas después otra cantidad mayor todavía en otro lugar y, digamos, la situación era muy difícil de pronosticar, digamos, y repasamos las imágenes satélites, las imágenes de radar y dijimos, no estamos, digamos, la verdad que era muy difícil de... En términos instrumentales, ¿la Argentina podría dotarse de pronosticar. mejores herramientas o tenemos lo mejor que hay? En realidad, utilizamos las imágenes de satélite que provee la NOAA, porque Argentina no tiene, si bien tiene algunos ¿Qué es la satélites NOAA? de órbita polar, la administración es de Estados Unidos, ¿sí? Ujú. Tiene un satélite geoestacionario, digamos, y uno para mirar este tipo de situaciones tiene que mirar un satélite que esté fijo y que uno pueda monitorear la misma zona, Sí. o sea, con una frecuencia, por lo menos la frecuencia que tenemos es de 30 minutos con el Sí. satélite geoestacionario. Y para hacer ese tipo de pronóstico, que se llama pronóstico inmediato o nowcasting en inglés, el radar es fundamental. Y Argentina hasta este momento tiene 4 radares instalados, uno es de servicio meteorológico, 3 radares del INTA que tiene convenio con el servicio meteorológico y son los 4 radares que se utilizan para hacer las alertas inmediatas, digamos, son para justamente es lo que se necesita para este tipo de sistemas. Lo ¿Y que se alcanzan? necesita, no, en realidad uno necesita una red de radares mucho más grande, en ese sentido ya está en marcha el SINARAME, que es el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, en los cuales están trabajando el servicio meteorológico con la ¿Cuántos Secretaría radares de más sería Recursos más grande, Hídricos y uno se está pensando, digamos, que unos 10 más, unos 14 radares para cubrir la zona, digamos, donde más frecuentemente se dan ese tipo de tormentas, que sería al norte del paralelo de 40 grados. Y en términos ¿sí? satelitales, ¿qué necesitaríamos?
En términos satelitales sería lo ideal poder disponer de un satélite geoestacionario, por lo menos para el sur de Sudamérica, que sea administrado por alguna agencia de Sudamérica. Por nosotros estamos diciendo que tenemos imágenes satelitales cada 30 minutos, siempre y cuando no haya tiempo severo en Estados Unidos o en Canadá. Entonces van a estar dedicados porque entonces ellos miran cada 2 minutos Estados Unidos y nosotros tenemos imágenes cada 3 horas. Bien. ¿Y pudo haber pasado esta vez eso? No, esta vez no. Esta vez hubo imagen cada 30 minutos, que me parece que no es suficiente, justamente. Cuando uno necesita monitorear ese tipo de fenómenos, uno necesita mayor frecuencia. Como uno no es el dueño del satélite, entonces, bueno, uno agradece a la NOAA realmente poder disponer de esa imagen satelital. Sí. Pero bueno, evidentemente, si el instrumental fuera, digamos, uno no habla que sea argentino, que sea de un consorcio americano, digamos, sudamericano. Dijiste vos, ¿sí? Entonces, claramente. sí, bueno, y que uno, digamos, yo digo sudamericano porque se hace más fácil unirse, digamos. Y bueno, claro, entonces más concreto, sería... Más pavote, diría Antonio, pero es más concreto. Yo le hago la traducción. Entonces, bueno, uno podría disponer de imágenes con mayor frecuencia. Y eso, evidentemente, facilitaría toda la tarea de los pronosticadores. Y si la tarea de los pronosticadores se ve facilitada, ahí empieza la cadena después que desata después todo, digamos, las acciones que tiene que tomar los actores que tienen que actuar en cada emergencia. ¿Sí? Gracias a los dos por estar acá. Gracias por invitar. Por el comienzo de una discusión. Recuerden la frase de Lula que venimos diciendo: la democracia es movimiento perpetuo y la política no es pacto de silencio. En este caso, cuando hay muertos, menos todavía. Hasta el jueves que viene. Gracias. En abril estamos donde tenemos que estar. Todo el día. A las 7 de la mañana, Rodo Herrera y Solu Ross te despiertan con Primera Mañana. Pablo Mesina y Andrea Tejada, desde las 10 de la mañana hacen El Mediodía. Karin Cohen y Juan Pablo Bertaza, desde las 13 llegan con Primera Tarde. Pablo Markowski y Alejandra Quevedo en la tarde, el noticiero de las 16. Rodo Herrera y Ana Weinman a las 18 hacen El Central. Y a la medianoche, Mónica Ortiz y todo lo que pasó y pasará en El Resumen. De lunes a viernes estamos donde tenemos que estar. Acá estamos, en CN23. Hola, bienvenidos al segmento de noticias de Médica.